mientras Edward iba narrando ese salmo que nos deja un poco con la boca abierta, porque a veces hacemos así, ¿no? Miramos la gente que hace lo malo, prosperan, viven bien, se dan sus lujos y a veces, equivocadamente, nuestro corazón comienza a tener esa envidia. Y yo que me consagro al Señor, que he lavado mis manos en inocencia, que he guardado mi corazón para no pecar, que he hecho siempre lo recto, lo correcto, no he robado, no miento, trabajo. Y sin embargo veo que las otras personas progresan, lo suben de cargo, le aumentan el sueldo, le vas bien, cambian el auto, viajan, y uno está ahí, está ahí, está ahí, ¿no? Y uno dice, pucha, ¿por qué, Señor, si yo ofrendo, doy, colaboro, sirvo en la iglesia y no me va bien, ¿no? Y a veces ese es un pensamiento tan corto, ¿no? Tan terrenal, tan de como soy yo, miope, ¿no? Si no tengo anteojos, no veo de lejos, veo de cerca solamente. Pero Dios quiere que veamos el fin, ¿no? Que podamos tener esa visión de águila que ve mucho más allá de lo que está delante nuestro, en nuestras narices. Que no seamos miope, decía el apóstol Pedro, que nos curemos de esa miopía y que el Señor nos abra los ojos para ver el fin de todas las cosas. Y justamente pensando en el fin de todas las cosas y lo que está ocurriendo, no solo aquí en el país de Chile o los países vecinos, sino a nivel mundial, lo que está ocurriendo hoy. Yo estaba recordando cuando Jesús dijo, porque serán como los días de Noé, serán como los días de Lot. Entonces estoy preparando un estudio acerca de estos temas para que podamos tener un poco más de luz o entendimiento de lo que está ocurriendo o por qué está ocurriendo tanta violencia, tanta corrupción. Vemos que la sociedad toda está como yéndose al abismo y no se dan cuenta. Entonces estoy elaborando que cuando ya lo tenga terminado, lo vamos a anunciar para poder hacer como un estudio acerca de ese tema, porque es importante entenderlo, porque Jesús dijo que iban a llegar esos días y tenemos que analizar cómo eran esos días, los días de Noé y los días de Lot, para saber de que realmente estamos muy cerca del arrebatamiento de la iglesia. Y Dios viene a buscar a una iglesia pura, a una iglesia santa, a una iglesia que se pueda poner de pie delante del Señor sin vergüenza y no estar allí, hoy Señor, perdóname, hoy Señor, tú viniste, ¿no? Es un tiempo que estamos viviendo profético, es un tiempo único, es un tiempo que deberíamos nosotros aprovecharlo al máximo porque los días son malos, pero para la iglesia tenemos que saber qué hacer en estos tiempos, cómo comportarnos. Hoy quiero compartir un mensaje que lo he titulado Más que vencedores. Esos títulos no que nos gustan escuchar. Más que vencedores. Bueno, Romanos 8:37, tomamos de ahí, que Pablo dice, antes en todas estas cosas, o sea, tribulación, angustia, corrupción, violencia, falta de amor, falta de perdón, falta de unidad, calumnias, chismes, frente a todas estas cosas que vemos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Jesucristo. Somos más que vencedores.
Y vamos a leer una historia que tal vez, no sé si todos, pero creo que la mayoría en algún momento la hemos leído o hemos escuchado algún mensaje, y tiene que ver con ese versículo también, ¿no? Ante todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Qué significa que somos más? Porque a veces decimos yo soy vencedor, pero aquí somos más que vencedores. Segunda de Crónicas, capítulo 20, aquí tenemos 28, 29 versículos que leer. Vamos a leer toda la historia para poderla entender, ¿no? Y meternos, usar un poquito la imaginación de este acontecimiento y tal vez poder identificarnos con este rey de Judá, el rey Josafat. Porque en algún punto de la vida, o en varios puntos de la vida, hemos tenido también una situación similar a la del rey Josafat. Vamos a leer del 1, verso 1, capítulo 20 de Segunda de Crónicas, al 28. Dice, pasada estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Si se acuerdan, el viaje turístico de Israel en el desierto, en Gadi pararon para disfrutar un poco de las playas y de las palmeras, un lugar de descanso. Bueno, ahí estaba una multitud de los enemigos de Israel. Entonces, Josafat tuvo temor, tuvo temor. Y Josafat, la respuesta al temor, se humilló, ¿no? Inclinó su rostro a tierra para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro, nuestro pronto auxilio, hallar socorro en el Señor. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y aquí estaba construido el templo que hizo el rey Salomón. O sea, ¿dónde fueron a orar? ¿Dónde fueron a pedir? ¿Dónde fueron a buscar el socorro y la ayuda del Señor? En el templo, en el atrio. ¿Sí? Y dijo Josafat, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y te tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, y esto hace alusión cuando se inauguró el templo, la oración de Salomón, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir
a cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venían de la tierra de Egipto, sino que se apartasen de ellos y no los matemos o no los destruyamos. He aquí ellos nos dan el pago. O sea, Señor, tú no permitiste que Israel lo destruya y ahora ellos vienen en contra nuestra. Ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante del Señor, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Toda la multitud de la ciudad, de las ciudades de Judá y de Jerusalén. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: Óiganme, Judá, todo, y ustedes moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no teman, ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderán contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallarán junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleen ustedes en este caso. Párense, estén quietos y vean la salvación de Jehová por ustedes o con ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen. Salgan mañana contra ellos, que Jehová estará con ustedes. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante del Señor y adoraron al Señor. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coret para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Óiganme, Judá y moradores de Jerusalén, crean a Jehová vuestro Dios, crean en él y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. Y ha habido consejo, y hubo un consejo con el pueblo, y puso algunos que cantaran y alabaran al Señor, vestidos de los ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijeran: glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá
a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí estaban ellos en tierra, muertos, porque ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y el cuarto día se juntaron en el valle de Beraca o Beraja, que significa bendición, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraja hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos, y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Qué maravillosa historia real, que alguna vez, algún día, algún mes, en algún año, si Dios lo permite, podríamos llegar a hacer un viajecito y recorrer estos lugares. Pero cuando uno se encuentra en ese lugar y ve todo esto y lee, y usted dice, acá ocurrió, acá pasó todo esto. Ahora, Josafat, un rey que temía a Dios, que amaba a Dios, que dentro de los reyes fue temeroso del Señor, cumpliendo los mandamientos, trayendo el oficio en el templo, y era un hombre que conocía la ley, conocía la Torá, conocía la palabra de Dios, un hombre diligente en cumplirla. Pero, como leíamos el Salmo 73, y que no nos pusimos de acuerdo con Edward, yo creo que el Señor lo guió a leer ese Salmo. Josafat pasa por lo que pasó el Salmo, ¿no? Vienen los grandes ejércitos, pero ¿cómo? ¿No permitiste que Israel los destruyera? ¿No permitiste que pasara por esa tierra? Déjenlo allí, no los toquen, déjenlos en paz. Y ahora toda esta gran multitud se viene en contra nuestra y nos quieren despojar de la tierra, de la heredad que tú nos has dado. ¿Por qué? Y tuvo, dice Josafat, temor, porque era una multitud muy grande. Tuvo miedo. ¿Cuántas veces nosotros, frente a situaciones difíciles, complicadas, tenemos miedo? Nos viene el temor, nos paraliza el temor. Pero a diferencia de nosotros, en muchos casos, Josafat reunió al pueblo y comenzó a orar, buscó al Señor en el templo, porque él sabía que ese templo estaba el nombre del Señor, y que todos aquellos que se arrimaban al templo cuando había hambre, había pestilencia, había violencia, estaban amenazados, venían al templo a orar, porque Salomón, cuando hizo el templo y fueron y oraron, Dios le dijo, cuando vean tribulaciones, estén pasando mal, cuando estén con problemas, cuando sean amenazados, si hay hambre, si hay pestilencia, vengan al templo, oren, clamen, y yo iré de los cielos y los libraré. Entonces Josafat fue porque tenía fe de que Dios lo iba a oír y que Dios le iba a responder. Y Dios le responde a Josafat a través de una persona en medio de la multitud. Y quiero hacer algo muy lindo que me llamó la atención, porque a veces nosotros creemos
más en las tradiciones que en lo que Dios dice, ¿no? Hay muchas tradiciones dentro del cristianismo, muchas cosas que se hacen que no son de la palabra del Señor o que no tienen nada que ver con lo que dice el Señor, pero la incluimos en nuestras vidas y creemos, así como los fariseos y los judíos, que Jesús le dice, bueno, ustedes hacen las cosas por vuestra tradición, pero no dice así la Escritura, ¿no? A veces hacemos tradiciones y creemos que esa es la forma. Y a mí me llamó la atención porque a veces decimos que Dios nos escucha si nosotros realmente oramos de rodillas. Hay que orar de rodillas, ¿no? Y tenemos que estar de rodillas y ahí clamar al Señor y estoy todo el día de rodillas. Pero aquí ellos clamaron de pie. Ellos fueron al templo y estando de pie, clamaron al Señor y el Señor lo oyó. Y el Señor le habla y el Señor le da instrucciones y el Señor le dice, no teman, no se amedrenten, no teman, no desmayen, no tienen por qué pelear ustedes, esta es mi pelea y ustedes estén quietos porque verán cómo Dios los libra. Y luego que Dios le da la respuesta, que hace el pueblo? Se postra, se arrodilla. ¿Para qué? Para adorar al Señor. Pero a veces nosotros creemos que es esta la postura correcta para orar. No hay postura correcta. Para orar se necesita fe y se necesita tener humildad como Josafat. Señor, no sé qué hacer. Es muy grande el problema, es muy grande esta dificultad, me sobrepasa. Tengo miedo, no puedo enfrentar esta situación, pero aquí estoy. Porque sé que si vengo delante tuyo, porque tú has dicho que si crees, todo te será posible. Que si yo vengo delante de ti a pedirte, tú me oirás y me responderás. Porque vengo a ti hoy creyendo a tu promesa, a tu palabra, porque yo no tengo fuerza, yo no sé qué hacer, no hay sabiduría en mí para resolver este problema, no tengo el ánimo, no tengo las herramientas. Señor, clamo a ti y cuando Dios me da la respuesta, ¿qué hace el pueblo? Adora, alaba y canta al Señor. Lo que me quiero centrar no es en el problema ni el gran ejército de los moabitas, los amonitas, los sirios que venían a destruir a Israel. Me quiero detener en la actitud y aptitud que tuvo el pueblo juntamente con el rey Josafat. Un pueblo que ayunó, un pueblo que se humilló, un pueblo que reconoció su debilidad, su flaqueza, su imposibilidad de solucionar ese problema. No dijo el pueblo, Señor, gracias porque tengo la victoria. Señor, gracias porque somos más que vencedores y a este ejército lo vamos a destruir. El pueblo no fue y le dijo a Josafat, no temamos, vamos a pelear, vamos a destruir al enemigo porque Dios está con nosotros. A diferencia de muchos casos que ocurrió. David mismo. ¿Quién es este filisteo incircunciso que viene a amenazar, que viene a pelear contra los ejércitos, los escuadrones de Jehová? ¿No? Un David guerrero, que él fue al frente y dijo, ¿quién es este? Aquí el pueblo estaba con las piernas temblando. Le tiritaban las piernas. Josafat dijo, ¿qué hago ahora? Acá está la perdición. Pero se acordó porque sabía las escrituras. Qué importante es conocer qué dice Dios. Entonces dijo, bueno, el Señor nos prometió que si oramos, clamamos, venimos al templo, Él nos va a oír y Él nos va a liberar.
Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Frente a lo que vemos hoy en la sociedad, frente a lo que vemos hoy en la economía, en la salud, la violencia, en lo que vemos en el mundo, en las catástrofes naturales, en lo que está ocurriendo, cómo la tierra está temblando, se está sacudiendo, cómo las economías, la política, la religión, está todo tambaleando, tan confuso, tan oscuro, tan tenebroso el panorama que decimos, ¿qué será de nuestros hijos? ¿Qué será de nuestros nietos? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar el próximo mes? ¿Qué va a ocurrir el próximo año? No tenemos fuerza. ¿Cómo vamos a enfrentar lo que se viene? ¿Cómo vamos a enfrentar tal vez la falta de trabajo, la cesantía, el aumento, la inflación, la violencia, los asaltos, los robos? ¿Cómo vamos a enfrentar la infidelidad de la gente, de los problemas cotidianos en la vida? Josafat nos da un claro ejemplo de que a veces tenemos temor. Y no está mal, no es para culparnos, no es para condenarnos. Josafat lo tuvo y Josafat lo declara ante el Señor. Qué importante es que nosotros saquemos lo que hay dentro de nuestro corazón. Porque a veces queremos impresionar a Dios. No, si yo lo puedo, si yo estoy bien, yo voy a poder, pero Dios ve el corazón, que tengo miedo, que no sé qué hacer, que esto me asusta. Entonces, ¿cuál es nuestra postura? Más que orar de pie, más que orar 5 horas, más que orar de arrodillado, más que ayunar. Es mi posición, mi corazón delante del Señor. No sé qué hacer. Este problema es muy grande. No tengo fuerzas, no tengo cómo, no sé qué hacer frente a esto. Y por eso vengo a ti. Pongo mis ojos a ti, Señor, porque sé que tú has prometido cuidarme, protegerme, sanarme, liberarme, pelear por mí las batallas. Ahora vemos que cuando Dios le responde de una forma tan paternal. No temas, escúchenme, escúchenme todos, desde el más chico al más grande. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no teman, no se amedrenten delante de este problema, de esta dificultad, de esta guerra tan grande, porque no es de ustedes la guerra, sino de Dios. A veces tememos qué va a pasar si nos persiguen, si nos prohíben, si corre riesgo nuestra vida, nuestra familia, por declarar que soy un cristiano, por declarar que creo a la palabra de Dios y que ella es mi fundamento, que yo no me muevo de esa palabra. ¿Qué va a pasar? Nos da miedo. Pero aquí dice Dios, no van en contra tuya, van en contra mía. Dice, mañana desciendan contra ellos. Y aquí que ellos, y le da instrucciones, pero dice, no, el verso 17, no van a pelear ustedes en esta ocasión. Estén parados, detenidos, estén quietos y vean la salvación del Señor. Estén en reposo, estén en descanso. ¿Cuánto nos cuesta estar en reposo?
tener descanso en nuestra alma cuando estamos con problemas. No dormimos, tomamos pastillas, no sabemos qué hacer, pedimos oración a uno, pedimos oración al otro, buscamos un consejo aquí, buscamos un consejo allá, buscamos una solución a través de una persona, a través de otra persona, ¿no? Y estamos inquietos, estamos inseguros, estamos ansiosos, estamos preocupados. Aquí el Señor nos dice, estén quietos, estén en reposo, entran en mi reposo y vean la salvación del Señor. No teman ni desmayen, salgan mañana, vayan, porque verán mi poder, verán mi salvación, verán mi ayuda. No vayamos a pelear. Pero ¿por qué todo esto? ¿Por qué no peleemos? Recuerden que el tema es más que vencedores. Ahora, ¿quién venció acá? ¿Josafat o el Señor? ¿Quién peleó por Josafat y su pueblo? ¿Josafat y su ejército o fue Dios? Bien, fue el Señor que peleó. ¿Qué hizo el Señor? Confundió a los enemigos, se mataron los unos a los otros. O sea que Dios aplastó al enemigo, lo aplastó. ¿Y qué hizo Josafat y su pueblo? Llegaron al lugar y vieron que había tanta cantidad de riqueza que estuvieron 3 días recogiendo alhajas, preciosas, joyas, vestidos. En gran cantidad fueron enriquecidos. Fueron enriquecidos. Los de Moab y los de Amón eran pueblos saqueadores. Si ustedes recuerdan, Gedeón, que estaban todos escondidos, temerosos, porque cada vez que venía la cosecha, los de Moab llegaban y se llevaban todo y no les dejaba nada. Eran saqueadores, por eso que tenían vestidos lujosos, joyas, alhajas, oro, piedras preciosas. Eran riquísimos porque iban y saqueaban los pueblos. Les robaban, los mataban, los destruían y se quedaban con todo, pero ellos no eran como los otros ejércitos que tomaban posesión de las tierras, como fue Babilonia, como fueron los romanos, como fueron los persas, los griegos, que ellos tomaban dominio de cada ciudad, pueblo o nación que ellos tomaban. Aquí los de Moab, los amonitas, eran saqueadores, se llevaban las riquezas del pueblo, les robaban todo lo que tenían, el ganado, las cosechas, los frutos, la ropa, las joyas, el oro que tenían. ¿No les suena algo parecido que nos ocurrió a nosotros? Jesús dijo que el diablo vino ¿para qué? Para matar, robar, hurtar, destruir. El diablo saqueó, robó todo lo que Dios nos había dado por su gracia en el huerto del Edén. Todo esto es tuyo, administrenlo, frutas, peces, animales, señoreen, engrandézcanse sobre ellos, porque ustedes son creados a mi imagen y a mi semejanza. Y a causa del pecado, el diablo hurtó, robó, destruyó todo lo que Dios había creado. El hombre delegó, entregó
al diablo todo el dominio, el señorío que le pertenecía al hombre. Fuimos saqueados y el enemigo siempre va a querer saquearnos, robarnos, matarnos, quitar todo lo que Dios hizo. Ahora, ¿qué pasó en la cruz del Calvario? Jesús dijo, consumado es. Él dice que venció al enemigo, derrotó, le pisó la cabeza a la serpiente. El diablo fue destruido. Fueron expuestos en la cruz toda el acta que era contrario a nosotros. Pagó un precio muy alto. ¿Quién peleó por nosotros? ¿Quién destruyó al ejército tan grande? ¿Quién destruyó lo que nosotros jamás podríamos destruir ni vencer? Jesús. ¿Qué hacemos nosotros? Él fue el vencedor. Él fue el que venció al enemigo. Él destruyó al enemigo. Él quitó las llaves de la muerte. Él le quitó el dominio a Satanás y nosotros somos más que vencedores porque somos los que vamos al campo y recogemos todas las riquezas del enemigo. Todo lo que era nuestro, que él había robado, hurtado, destruido. Por algo, la Escritura dice que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Por eso que frente a todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Jesucristo, quien venció. Dios venció, Jesucristo venció por nosotros, Él es el que peleó por nosotros. En nosotros no había fuerza, en nosotros no había capacidad, no sabemos qué hacer, cómo solucionar los problemas de la vida. ¿Cuánta gente hoy sufre? ¿Cuánta gente hoy está sumergida en la oscuridad, en las tinieblas, en la enfermedad, en maldiciones, sujetas a lo que ocurre en la sociedad, a las decisiones que se toman en la sociedad, sujetas a unas maldiciones, a trabajos de hechicería, de brujería, de enfermedades, sujetas a esclavitud, sujetas están presos? Y nosotros que fuimos liberados porque hemos creído a las promesas como Josafat, tú, Señor, lo has dicho, tú, Señor, pagaste el precio, tú, Señor, has pagado el precio para que hoy yo sea liberado. Ahí está la fe, en creer en el Señor. ¿Qué dijo Josafat? Crean al Señor, crean en Jehová y serán salvos. ¿Qué dijo Jesús? Crean en mí y tendrán vida eterna. El que cree en mí será salvo, y el que no ha sido condenado. Crean en mí. Y luego dice, crean en los profetas y serán prosperados. ¿Qué es creer en los profetas? Creer a la palabra que ha salido de la boca del Señor, a cada promesa que Dios ha hablado. Crean y serán prosperados. Y no está hablando solamente de las riquezas materiales, está hablando de todas las riquezas necesarias para la vida, como lo dijo Juan en su primera carta, que dice, yo quiero que ustedes prosperen en todas las cosas como prospera vuestra alma. Porque Dios quiere que prosperemos físicamente, prosperemos en las emociones, prosperemos en el espíritu y prosperemos en lo necesario para vivir. Seamos prósperos. ¿Qué significa prosperidad? Que nada nos falta. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
El Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Por lo tanto, aquí encontramos el Evangelio en una situación difícil para Josafat. Pero vemos cómo Dios venció, al igual que Jesucristo, venció al ejército enemigo, demonios, principados, potestades, huestes de maldad que vienen a robar, matar y destruir, pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué encontramos aquí? Un ejército que encontró una abundancia, que estuvieron 3 días recogiendo la bendición y pusieron como nombre el valle de Beraja, el valle de la bendición. ¿Y qué hicieron? Alabaron, cantaron, se gozaron, llegaron a Jerusalén cantando, alabando con instrumentos de música, con panderos, con danza, llegaron a alabar, glorificar al Señor gozosos. La salvación del Señor nos produce gozo y alegría. No puede haber una iglesia triste. No puede haber redimidos, salvos en el Señor, amargados. Porque como leímos este salmo, si nosotros nos enfocamos en lo malo, en el ejército numeroso, en los problemas que hay, en las situaciones que hay, que mi jefe o que mi compañero prospera y le roba, le miente, y yo no soy así, y yo voy a decir siempre la verdad, y me fue mal por hablar la verdad, y me fue mal porque estuve predicando el evangelio, me fue mal porque soy cristiano, me fue mal porque no miento, me fue mal porque hice lo bueno, todos me pasan por arriba, así que voy a cambiar, voy a ser igual que los otros, voy a aparentar, voy a ser falso, voy a engañar, voy a mentir como los demás para que me vaya bien. No, no, no. Yo tengo que poner como hizo Josafat, a ti ponemos nuestros ojos. No nos inclinemos ni a la derecha ni a la izquierda, puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué? Efesios 6:12. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Contra quién es nuestra guerra? ¿Cuál es la pelea? ¿Cuál es la batalla? Sangre y carne, contra el jefe, contra el gerente, contra el gobernador, el presidente, el alcalde, el vecino, contra la suegra. Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Hacemos guerra espiritual? ¿Nos ponemos a pelear, a luchar contra estos principados? ¿Tenemos tal fuerza para pelear contra ellos? Cuando a veces a mí me dice, pero usted tiene que hacer guerra espiritual, tenemos nosotros el equipo, tenemos nosotros el grupo de guerra espiritual. Hay seminarios de guerra espiritual. Hay líderes de guerra espiritual. ¿Por qué se toman de esto? Pero yo creo que hay que leer un poquito más abajo, todos los versículos. Dice, estad quietos y él huirá de vosotros. Resistid al diablo. ¿Qué es resistir al diablo?
lo que hizo Josafat. Glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre, es para... ¿Se acuerdan esa canción? Ese corito, no sé si la han escuchado. Glorificad al Señor. ¿Qué hizo Josafat? Alabaron, cantaron en medio de la guerra, en medio de estar frente al enemigo. ¿Cómo ganamos nuestra batalla? Si ya el Jesucristo la ganó. No necesitamos pelear. Necesitamos pararnos firmes en lo que Dios hizo. Porque luego el verso 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué nos pide el Señor? Previo a esto nos habla de la armadura del Señor. Poner el yelmo de la salvación, las sandalias o los zapatos del apresto del Evangelio, la coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada de la palabra. O sea, nos tenemos que armar con las vestiduras de Jesucristo, porque Él fue el que venció. Y en esa posición estamos firmes. No batallando con el enemigo, no reprendiendo al diablo, no reprendiendo a los espíritus malignos. A nosotros nos dio poder el Señor para echar fuera demonios. Nunca nos dijo, echen fuera a Satanás, reprendan a las huestes espirituales, a los principados, a los gobernadores. Lo que aquí Pablo nos dice, tenemos lucha contra ellos. ¿Por qué? Porque ellos son los arquitectos, ¿no? Como acá dice, gobernadores, potestades, principados, huestes espirituales. Son diferentes cargos que están para armar confusión, para poner en la sociedad la violencia, las herejías. ¿Y qué hacemos nosotros frente a eso? Vamos a marchar contra el presidente, vamos a pelear contra el alcalde, vamos a pelear contra el presidente de la vecinal, con el director del colegio. No vamos a pelear contra carne y sangre, no vamos a pelear contra Herodes, vamos a pelear contra Pilato. Jesús no reprendió el espíritu de potestad que estaba sobre Pilato, ni sobre Herodes. Jesús echaba afuera a los demonios, pero él sabía que no era Herodes, que no era Pilato, que no era el sumo sacerdote. Eran estos gobernadores de las tinieblas que se confabulan para destruir la verdad de Dios en la tierra. Entonces, ¿cómo él enfrentó todo esto? Estando firme hasta que fue a la cruz, obediente hasta la cruz, como era el mandato del Señor. Firme en lo que Dios habló. Creyó a los profetas, creyó al Señor, como tenemos que hacer nosotros. Porque si nosotros dudamos y entramos a discutir con el diablo, no tenemos fuerza contra él. ¿Somos más fuertes que él? Somos más que vencedores. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Que oremos en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Lo que hizo Josafat. Señor, mira al ejército, mira a los gobernadores, mira todo lo que está ocurriendo. Yo no puedo, yo no voy a
poder enfrentar todo lo que el avance de todo lo que se quiera hacer en la sociedad, en un país, en un vecindario, en una comuna. No puedo. Frente a todo lo que veo, yo no puedo hacer frente a todo esto, pero sí yo vengo hoy en toda oración, todo el día, toda la noche, toda la tarde, con súplicas a ti, porque pongo mis ojos, mi confianza, mi fe en ti y en lo que tú has hablado y has prometido, que no me dejarás, no me vas a abandonar, que tú proveerás para mi necesidad, tú eres mi pastor, nada me faltará, y aunque hoy veamos alrededor nuestro que caen 1000 y 10.000, a mí no me llegará, porque tú eres Jehová, mi Salvador, mi justicia, el que ha vencido a todos mis enemigos. Por lo tanto, Padre, yo vengo hoy con confianza ante tu trono, con gozo, con alegría, a cantarte, a alabarte, a glorificarte, porque sé que tuya es la victoria y mía es, ¿qué cosa? La gran victoria. Porque aunque yo no peleé, yo no hice nada más que creerle a Él. Todo lo demás me ha sido entregado por la gracia del Señor. Y aquí se une todos los mensajes que hemos estado escuchando. Esa es la salvación que Dios nos ha dado. Por lo tanto, en este tiempo que nos toca vivir, tenemos que estar firmes en la fe. Como dice aquí, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, pero también velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, no solamente por mí, sino por la iglesia. Orar por los pastores, orar por los diáconos, orar por los maestros, orar por los que llevan la palabra, orar por los que sirven, orar por el que está en la casa, por el huérfano, por la viuda, orar por todos los santos, por la iglesia. ¿Para qué? Para que se mantengan firmes en la fe, porque estamos viendo una apostasía como nunca antes en la historia de la iglesia. Una aberración en las enseñanzas. Vemos cómo la iglesia se debilita, cómo muchos quedan en el camino, cómo muchos quedan solos, sin saber qué hacer, o se desvían de la fe, o se desvían de la doctrina, se desvían de la verdad, creyendo a espíritus engañadores. Esa es la obra del diablo, pero si yo estoy firme en la palabra, con el escudo de la fe, con la coraza de justicia, con el yelmo de salvación sobre mi cabeza, el enemigo no puede. Yo solamente tengo que resistir a todo esto y ver que Dios me libra de todo mal y que permanezco firme en la fe, en la salvación en Jesucristo. Pongo mi mirada en Él, no en mi líder, no en mi pastor, no en lo que ocurre en la vida, no en el rey Josafat. La mirada está puesta en el Rey Supremo, en el Rey Soberano, cuyo nombre es Jesucristo, nombre sobre todo nombre, que se nombra en la tierra y debajo de la tierra y en los cielos. O sea, el nombre de Jesús es el donde yo tengo que poner mi confianza, mi determinación, donde yo descanso en Él, donde yo reposo en Él y veo su salvación en mi vida. Caen 1000, caen 10.000 a mi diestra, mas a mí no me llegará, porque mi vida, mi confianza, mi salvación están en Jesucristo. Nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús, donde la enfermedad, donde la pobreza, donde la miseria, donde la confusión, donde el engaño no tiene poder.
Por lo tanto, a mí no me llegará. Pero si yo desvío la mirada, donde yo pongo mi confianza en mi capacidad, pongo la capacidad o mi confianza en el dinero, entonces allí yo estoy vulnerable a los principados, a los potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y a las huestes espirituales de maldad, que van a traer amargura, que van a traer confusión, que van a traer esclavitud, que van a traer incredulidad, que me van a esclavizar o poner en prisiones de oscuridad, donde no veo la salida, donde ya no confío en el Señor, donde ya dudo de su palabra, donde ya no oro, donde ya no me congrego, no escucho la palabra y me enfoco en las necesidades, por lo tanto tengo que trabajar más horas, tengo que hacer lo que pueda, donde me enfoco en la enfermedad, en la necesidad y gasto todo mi dinero en médicos, en clínicas, porque no encuentro solución, porque no encuentro solución para mi familia, no encuentro solución para mis hijos, entonces voy a psicólogos, gasto dinero en terapia, gasto dinero en yoga, gasto dinero en meditación, gasto dinero en pastillas, en fármacos, gasto dinero en un montón de cosas porque mi confianza no está puesta en el Señor. ¿Qué le dijo Dios a Josafat? No temas, no desmayes, no te amedrentes. ¿Cuál fue el mensaje del devocional de este viernes para los que lo escucharon? Por nada estén preocupados, por nada estén preocupados, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios con acción de gracia. ¿Qué hizo Josafat? Tuvo temor, pero dijo, voy a la fuente, voy al único que me puede ayudar, voy al único que me puede salvar, voy al único que sé que todo lo puede hacer. Fue conocida su petición delante del Señor y luego que hicieron, se postraron y adoraron y alabaron al Señor, le dieron gracias. ¿Qué significa eso? Me libero de la carga, me libero del problema, me libero de la preocupación, me libero del temor, me libero de la amargura, me libero de la tristeza, me libero de la sensación de opresión, de estar bajo un yugo pesado sobre mis hombros. Me libero, lo echo sobre él y que dice la Escritura, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, entonces gobernará vuestros corazones y sus pensamientos. ¿Y qué hacemos ahí cuando recibimos la paz de Dios en toda oración, en toda súplica delante del Señor? Me gozo y me alegro porque el Señor ya ha vencido. ¿Y yo soy qué? Más que vencedor por medio de Jesucristo. No es mía la pelea, no es mía la batalla. Yo no tengo guerra contra el vecino, contra el jefe, contra el compañero, contra mi suegra, con mi suegro. No tengo guerra contra mi esposa, con mi esposo, con mi hijo que es rebelde, que es drogadicto, que es alcohólico, que pasa aquí, pasa allá. No. Yo estando firme en la palabra, firme en las promesas, firme en la salvación, con el escudo de fe que apago todos los dardos de enemigo que me dicen, no vas a poder, aquí perdiste, no hay solución, te vas a morir así, tu hijo lo perdiste, tu esposo no tiene remedio, tu suegra no se va a ir de tu casa, ¿no? Yo tengo el escudo de la fe, apago todos esos dardos y alabo al Señor, glorifico su nombre, le canto con panderos,
con instrumentos de música, en alta voz, cantando al Señor, porque sé que yo no puedo, pero sí sé que ya Jesucristo venció por mí. Por lo tanto, ¿yo qué hago? Voy y tomo los tesoros, las riquezas de esa victoria de Cristo. ¿Y qué son esas riquezas, esas vestiduras lujosas, las alhajas, las joyas, el oro que ellos recaudaron durante 3 días? Es mi sanidad, es mi libertad, es mi paz, es mi gozo, es mi alegría, es la prosperidad, es la tranquilidad, es la fortaleza, es mi confianza en Dios, es mi entendimiento en la palabra de Dios, riquezas que me enriquecen. No solo riquezas materiales, riquezas espirituales, tesoros espirituales que me hacen que entender las escrituras. Tengo mayor luz, mayor comprensión, por lo tanto ahora entiendo, comprendo lo que Dios quiere, lo que Dios tiene para mí, y eso me ayuda a crecer en la fe, a madurar, a desarrollar una vida cristiana que voy de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, porque no es mía la pelea. No voy a estar orando, peleando contra este y contra el espíritu de acá, el espíritu de allá, y que aquí, que allá. Yo lo único que declaro es la palabra, es la victoria. ¿Qué hizo Josafá y su pueblo? No fueron a pisarle la cabeza a los que ya estaban muertos. ¿Para qué le voy a pisar la cabeza al diablo si ya se la pisaron? ¿Yo qué voy a hacer? A tomar el tesoro, a tomar lo que me robó, a tomar lo que es mío. ¿Y qué es lo mío? El gozo, la alegría, la salvación, la libertad, el cántico, la paz, el reposo. Que si hay cosas que, si la tierra tiembla, como dice el Salmo, no recuerdo el número ahora, aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Porque no es nuestra la lucha, es del Señor. Y Él ya peleó la batalla, Él ya venció, Él ya resucitó y expuso públicamente a todos estos demonios y a todas estas maldades y huestes espirituales, los descubrió y le dijo: ahora yo soy el Rey Supremo, yo subí hasta lo sumo, yo subí hasta el trono y estoy sentado porque he vencido. Y le dio Dios un nombre que es sobre todo nombre, por encima de todo, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por lo tanto, nosotros, los que creemos y hemos creído al Evangelio, somos más que vencedores porque hemos tomado todo lo que Él obtuvo por su victoria. Nos lo dio todo, nos lo entregó todo. Por lo tanto, este es un tiempo que cuando yo entiendo el Evangelio, lo que tengo que hacer es cantar al Señor, glorificar al Señor, agradecer al Señor. Y en los momentos de dificultades, en los momentos difíciles, tengo que reconocer que no puedo, que no hay fuerza en mí, que esto yo no sé qué hacer, pero vengo a ti. Mis ojos están puestos en Jesucristo, el autor, el consumador de mi victoria, el autor y consumador de mi triunfo, el autor y consumador de mi salvación, el autor y consumador de que yo ahora soy más que vencedor. Amados, amada iglesia, este es el tiempo de no desviarnos, de poder orar en todo tiempo, con toda oración. ¿Qué es con toda oración? Todo tipo de oración. Peticiones, agradecimientos, clamor, y dice súplica en el Espíritu Santo. Ni siquiera es nuestra oración, es la súplica del Espíritu
Espíritu Santo. Hasta en la oración dependemos del Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos que estar? Vigilante en esta oración y ser perseverante hasta ver la respuesta. Amén. Yo no sé cuál es la guerra que se le avecina o el ejército enemigo que tiene delante, que usted no sabe cómo va a pasar del otro lado, cómo va a hacer frente a esta situación. Tal vez tenga miedo en este día, tenga temor, ¿qué voy a hacer mañana? Si esto me llegara a pasar, si realmente perdiera el trabajo, si realmente el médico me dice que tengo tal enfermedad o tal cosa, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi familia, mi matrimonio? O frente a lo que para usted es un problema. Tal vez ya está preso del temor, está preso o presa de la angustia, de la amargura, de la tristeza. Está tal vez sumergido en una oscuridad, en pensamientos oscuros que no le dejan ver la luz de Dios, no le dejan ver el triunfo de Cristo en beneficio para usted. Tal vez sufre de problemas crónicos, no puede dormir, toma pastillas, tal vez tiene muchos medicamentos que tomar para mantenerse en pie, que toma uno a la mañana, o dos a la mañana, dos a la tarde, dos a la noche, o más, porque tiene hipertensión, porque tiene diabetes, porque tiene colesterol, porque tengo gastritis, porque tengo insomnio. Sin número de enfermedades, sin números de patologías, que la gran mayoría es por desequilibrios emocionales, desequilibrios que están en nuestra alma y en nuestra mente, que nos llevan a tener desequilibrios hormonales, desequilibrios en la sangre, desequilibrios en los funcionamientos del organismo, desequilibrios en la alimentación, desequilibrios en el sueño. Todo parte porque no estamos armados con toda la armadura de Dios, porque no estamos poniendo los ojos en Jesucristo, quien nos salvó, quien nos libró, quien nos dio el triunfo, la victoria. Somos, frente a todo esto, dijo Pablo, somos más que vencedores. Entonces, hoy quiero que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento, nos alumbre, y no solo eso, sino que nos entregue, nos ayude a tomar el tesoro, lo que usted necesita, que estaba en manos del enemigo, porque él ya lo entregó. Está derrotado. Jesucristo le pisó la cabeza. Yo lo único que tengo que hacer es tomar lo que Dios tiene para mí, lo que el Señor me ha dado, y que pueda creer que Él ha vencido y que no tengo que pelear. Lo único que tengo que pelear es la buena batalla de la fe. ¿Y cómo la peleo? Estando firmes en la palabra, en la promesa, en la roca, que es Jesucristo. Ahí yo peleo. No me moverán. Las olas, el viento, la tormenta no me va a mover, porque mi casa está edificada sobre la roca, que es Jesucristo. Y como Él es el vencedor, yo soy más que vencedor. Entonces me gozo, me alegro, canto al Señor. Así que hoy quiero animarles a creer que el ejército que usted ve frente o delante de sus ojos, que es tan grande y tan numeroso y tan difícil, que usted no tiene fuerza, que usted no tiene capacidad, que usted no sabe qué hacer. Y que hoy le diga: Señor, creo en ti.
Yo sé que en toda oración, cuando vengo a ti, tengo accesibilidad, tengo entrada al trono de la gracia para hallar socorro, el oportuno socorro. Tengo hoy la libertad de poder venir delante del Rey de Reyes, del Señor, del Amo, del Creador, de mi Padre, y poder pedirle que Él conozca mi petición y encontrar en Él la paz, el reposo y la respuesta a mi oración. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Quiero que usted eleve su corazón delante de Dios porque el Señor está aquí. El Señor está con cada uno de nosotros hoy, en este momento. Está allí donde está usted, porque el Espíritu Santo ha sido derramado sobre aquellos creyentes. Por lo tanto, el Espíritu de Dios está allí con usted ahora. Y Él le muestra, y Él le da claridad, y Él le dice, esto es verdad, esta es la salvación que yo he proporcionado para tu vida. Créeme y verás mi salvación. Crea mi palabra y serás prosperado. Y diga conmigo, Padre amado, Padre eterno, Dios todopoderoso, creo en ti, creo en Jesucristo y pongo hoy la mirada en Él, quien ha vencido al enemigo, quien ha derrotado a este ejército numeroso, poderoso, en el cual yo no podía hacer nada. Pero Él lo derrotó y hoy me queda ir y tomar el botín, ir y tomar mi salud, la prosperidad, la paz, el gozo, la libertad, la salvación, el entendimiento, la fortaleza, el poder que viene de esta victoria por medio de tu Espíritu Santo. Padre, en esta hora yo vengo a poner delante tuyo mi necesidad, mi enfermedad, mi temor, mis miedos, mi inseguridad. Quiero poner delante tuyo y pedirte que me sanes, que establezcas en mi corazón la paz que sobrepasa todo entendimiento y me gobierna el corazón y gobierna mi mente, mis pensamientos, para que haya un equilibrio en mi cuerpo, en mis órganos, en mis emociones, y yo sea libre de toda oscuridad y dardo del enemigo y pensamientos oscuros de temores, de miedo, de inseguridades, de enfermedades. Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, yo hoy creo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, de Jesucristo el Señor. Y en ese nombre echamos fuera todo demonio de enfermedad. Y en ese nombre, Señor, echamos fuera todo pensamiento, todo demonio de pobreza, de miseria, de escasez, todo demonio de miedos, de temores que me mantienen esclavos del temor, que me mantienen esclavos de los fármacos, que me mantienen esclavos de la tristeza, de la amargura, del pánico, de la inseguridad. Señor, yo te creo porque tú me has hecho libre, porque si la verdad los hace libre, serán verdaderamente libres. Y para esto apareció el Hijo del Hombre, para esto apareció Jesucristo, para echar fuera todos los demonios, para vencer, deshacer, destruir toda obra de Satanás y darme a mí vida y vida en abundancia. Las riquezas de esta salvación, las riquezas de este evangelio, de estas buenas noticias, que hoy soy un hijo,
una hija del Dios viviente, del Todopoderoso, que Él es mi Padre hoy, que Él es mi amigo, que Él es mi Dios, que Él es mi Rey, que Él es mi Señor, que Él es mi pastor y nada me faltará, que Él me da el reposo, me da el descanso. Por lo tanto, yo hoy recibo por el Espíritu Santo, por el poder de tu palabra, recibo ese toque en mi cuerpo físico, que mis órganos, que mi cuerpo tenga salud, tenga fortaleza, tenga ahora un equilibrio en el nombre de Jesús y que aún mi mente, mis pensamientos reciben la paz que viene de ti, el gozo del Señor, la alegría, el cántico nuevo, alabanzas en mi corazón, en mis labios, adoración, entrega, servicio a ti con toda alegría y con toda libertad. Y aún, Señor, tú bendices el dinero que gano, bendices mi trabajo, bendice lo que hacen las obras de mi mano. Señor, tú prosperas, tú traes prosperidad y sacas de mi hogar la pobreza, la miseria que nunca me alcanza, que siempre estoy debiendo, deudor. Señor, yo reprendo ese espíritu y yo sé que con lo que yo gano viviré, me alcanzará, no tendré deuda y nada me va a faltar, porque sé, Señor, porque sé y lo creo, que Jesucristo, a quien hoy pongo mi mirada, mis ojos, lo pongo ante ti, para mirarte a ti, porque Él es el autor y consumador de mi fe, el cual me ha dado salvación. Y Él proveerá para cada una de mis necesidades. Bendito por los siglos de los siglos eres, Señor. Te damos gracias, te damos muchas gracias, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. No hay Dios como tú, no hay otro Dios, no existe nadie, nadie más que tú. Recibo en esta hora tu liberación, tu salvación. Creo que tú has vencido y que yo soy más que vencedor ante todas estas cosas. Bendito Rey, amado Señor, la gloria, la honra, la alabanza, el honor es para ti, porque tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyas son las alabanzas, tuya es la riqueza. Todo te pertenece a ti, amado Señor, amado Padre bendito. Me postro ante ti, nos inclinamos ante ti y te reconocemos como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén y amén.